Soy el fotógrafo Rodrigo Pericier. En esta oportunidad me voy a referir a la cámara Canon R6. Voy a comenzar comentándoles que es una cámara mirrorless, full frame, que tiene dos obturadores, uno mecánico y otro electrónico. Con el obturador mecánico, en ráfaga, puede tomar hasta 12 fotos por segundo. En cambio, con el obturador electrónico puede tomar hasta 20 fotos por segundo. El ISO de esta cámara va de 100 a 102.400 y es expandible hasta 204.800. Tiene, como pueden ver, un rango de ISO bastante amplio. Pero como sabemos, no conviene tomar fotografías con ISOs demasiadamente altos porque se produce ruido. Las fotografías pierden calidad, pierden nitidez por la aparición de ruido cuando usamos ISOs excesivamente altos. Así que ese es un punto que hay que tener siempre en cuenta. Mientras más bajo sea el ISO que podamos usar, mejor aún. Si podemos usar ISO 100, es el ideal o sería el ideal. Pero por supuesto que no siempre podemos usar ISOs tan bajos y hay situaciones como en matrimonios, por ejemplo, en las iglesias, donde nos vemos obligados a ir subiendo el ISO para poder tomar fotografías, sobre todo cuando no usamos flash. Y si usamos flash y el ISO no lo subimos, lo más probable es que el fondo quede oscuro. Entonces, de una u otra manera, nos veremos en la necesidad de subir el ISO. Pero, como les digo, hay que evitar subirlo demasiado porque se genera ruido en nuestras fotografías. Ese punto es, como les digo, muy, pero muy importante. Otra cosa importante es que los puntos de enfoque cubren casi todo el visor. Así que donde pongamos un objeto o donde esté el objeto que queramos enfocar, podremos hacerlo con esta Canon R6. También les puedo comentar que esta cámara permite enfocar los ojos de los humanos y de algunos animales, como gatos, perros y aves. Y también permite enfocar en forma rápida vehículos en movimiento, en carreras, como autos y motos. Eso es también un punto muy favorable de esta Canon R6. Son características que hay que tener presentes cuando uno busca una cámara para comprar. Esta cámara graba videos en 4K, tiene pantalla táctil, que eso es importante, aunque en la actualidad la mayoría de las cámaras ya traen este tipo de pantallas. Y lo que también es importante es que tiene doble ranura para una SD y para una CF Express. Las tarjetas CF Express son las que antes se denominaban Compact Flash, pero estas han evolucionado y son mejores que las de esa época. La ventaja de una cámara que tiene doble tarjeta es que nos permite principalmente tomar fotografías respaldando el material. Por lo que si una de las tarjetas se descompone, tendremos nuestro material asegurado en la segunda tarjeta. Ahora, no quiere decir que las tarjetas fallen todo el tiempo, pero si llegan a fallar, y sobre todo si estamos trabajando, porque si son fotos familiares, es una lástima perder la foto, por supuesto que sí. Pero si estamos trabajando con la cámara, tenemos un cliente a quien debemos responderle con las fotografías. Entonces, disponer de una segunda tarjeta que nos permita respaldar el material es de vital importancia. Eso es muy importante a tener en cuenta cuando busquemos una cámara, sobre todo cuando sea para trabajar con ella. Esta cámara no es muy pesada, el cuerpo solo pesa 598 gramos. Otra característica de esta cámara es que tiene filtro de paso bajo. Ese es un punto no muy favorable, porque
ese filtro hace que las fotografías pierdan nitidez. ¿Por qué lo usan? ¿Por qué algunos fabricantes ponen ese filtro? El filtro de paso bajo permite evitar el efecto moiré, esas líneas que se producen cuando la ropa tiene patrones repetitivos. Hay unas líneas molestas que con el filtro de paso bajo se pueden reducir, pero a costa de perder un poco de definición. Pero esa definición, esa nitidez, se puede recuperar al editar las fotografías dándole un poquito de enfoque con los programas de edición. Pero las cámaras actuales, como los sensores han mejorado la resolución, han podido ir dejando fuera ese filtro. Pero curiosamente esta Canon R6 lo mantiene. Es un punto que podríamos considerar levemente perjudicial, pero no es grave, porque como les digo, ese pequeño desenfoque, esa pequeña pérdida de nitidez la podemos mejorar con los programas de edición. Como les decía al comienzo, esta cámara tiene dos obturadores, uno mecánico y uno electrónico. El mecánico nos permite sincronizar el flash hasta un 200avo de segundo y el obturador electrónico nos permite sincronizarlo hasta un 250avo de segundo. El HEIF es exclusivo de Canon, es parecido al JPG, pero nos entrega una mayor calidad. El cuerpo de la cámara Canon R6 está fabricado con aleación de magnesio y está sellado para el polvo y la humedad. Yo conocí esta cámara Canon R6 en el verano con Mauricio Ramírez porque fuimos a tomar unas fotografías allá en Maitencillo. Acá les dejo ese video por si lo quieren ver. Pero me parece que es fundamental que conozcan esta cámara en base a la experiencia de alguien que la tenga, que la use en eventos. Por eso estoy en contacto con el fotógrafo Tomás Rodríguez a través del WhatsApp para que nos deje su experiencia mucho más clara en este video. Tomás, por favor, dinos qué es lo que más te ha gustado de la cámara Canon R6. Lo mejor de la R6 es que, bueno, es súper liviana, muy práctica, tiene esta pantalla que se mueve, que es una grada también para como conseguir distintos ángulos. Pues en verdad desde que probé la R6 me cambió la vida como de lo práctica que es. ¿Y qué nos puedes decir con respecto al ISO, al ruido que genera la cámara? Impresionante la cantidad también de ISO que le podéis cargar tanto en la iglesia, por ejemplo. Nunca más ocupé flash en la iglesia y solamente le cargaba el ISO a, no sé, 8000 o 6500, qué sé yo, y no se granulaba nada y quedaban perfectas. ¿Y qué nos puedes decir sobre el autofoco de la cámara? Tiene esta función que te detecta las caras y los ojos, entonces nunca hay como back focus, siempre se enfoca todo justo como yo quiero y la cámara lo lee muy fácilmente, entonces puedo ocupar aperturas de tipo 1.4, 1.8 muy fácilmente sin que se desenfoquen y eso es muy agradable. Ah, genial. ¿Y nos puedes decir alguna característica que no te guste de la cámara? Porque generalmente hay cosas que no nos gustan, aunque la cámara nos encanta. Lo que no me gusta es que chupa mucha batería. O sea, yo antes con la Mark IV ocupaba una batería y media por matrimonio, ahora estoy ocupando 3 hasta 4 veces. Claro, es una característica de las mirrorless. Consume mucho más batería que las reflex. Pero llevando más baterías, remediamos ese pequeño inconveniente. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir de la ráfaga de la cámara? Tiene, bueno, es muy rápida también, o sea, puedes sacar una ráfaga gigante que también te permite hacer fotos distintas. No sé, a mí me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. ¿Hay otra característica que nos quieras compartir sobre esta cámara? Es más delicada, eso sí, es como, siento que, como que lo voy a mirar y se va a quebrar, pero fue un buen cambio. Gracias, Tomás, por dejarnos tu experiencia con respecto a esta cámara. Me parece que es una experiencia muy importante la que nos dejó Tomás, sobre todo para quienes piensen en la posibilidad de comprar la Canon R6. Tomás ha usado esta cámara en muchos matrimonios. Los matrimonios nos enseñan realmente a fotografiar, porque en ellos nos encontramos iglesias pobremente iluminadas, u otras veces estamos tomando fotografías de matrimonios a las 12 del día a todo sol.
Ahí tenemos que aprender cómo rellenar las sombras de los rostros para tener fotografías bonitas, lindas fotografías, y no fotos desastrosas con las caras todas manchadas. Otras veces nos va a tocar cubrir matrimonios en días nublados, que en esa situación es más fácil fotografiar, es una luz pareja, prácticamente no hay sombras. ¿Se fijan? A eso voy. Cuando uno cubre matrimonios, aprende a resolver diferentes situaciones. Y eso me interesaba, que Tomás nos diera su experiencia en base a esta cámara, porque si alguien la va a comprar o está pensando en comprar una cámara y tenía esta como una posibilidad, gracias a este video podrá tener una idea más clara sobre esta cámara para decidir si comprarla o no hacerlo. Hasta aquí llega este video, amigos míos. Espero que les sea de gran utilidad y nos vemos pronto en otro capítulo. Hasta luego.